Hacia el año 1914 en Europa había muchas tensiones. Y en cualquier momento podría estallar una guerra. En el Imperio Austrohúngaro un príncipe es asesinado por un serbio. En consecuencia, el Imperio de Austria y Hungría, con el apoyo de Alemania, le declara guerra a Serbia. Pero, el Imperio ruso, queriendo defender a los países eslavos y ortodoxos de los Balcanes, le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Luego, los sistemas de alianzas se ponen en marcha. Por un lado los aliados, conformado por Rusia, Reino Unido y Francia contra las potencias centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia y Bulgaria. La iniciativa la daría Alemania. Su plan sería atacar rápido Francia pasando por Bélgica y sorprendiendo a los franceses por las Ardenas y llevar sus tropas al este para pelear con Rusia. Alemania pide permiso para que sus tropas pasen por Bélgica, pero, los belgas dicen que no, y Alemania pasa igual. Entonces Bélgica también le declara guerra a Alemania. Como estaba planeado, los ejércitos alemanes pasan por Bélgica y se encuentran con los franceses por las Ardenas. Los alemanes empujan a los franceses hasta las afueras de París. Pero los franceses hacen una ofensiva que los aleja de París. La línea de frente se estabiliza y se cavan kilómetros, y kilómetros de trincheras a lo largo de toda la línea de frente. Esto provocaría una guerra de trincheras desgastadoras. Mientras tanto, en el este los rusos están solos contra los alemanes y los austrohúngaros, por lo que los otomanos aprovechan y se unen a las potencias centrales abriendo un nuevo frente en el Cáucaso. Los rusos ya habían atacado Prusia del Este y Galicia, pero en Prusia la ofensiva fue rechazada. En el Cáucaso los otomanos atacan, pero los rusos hacen un ataque que los aleja de Rusia. En consecuencia los otomanos acusan a los armenios de que la ofensiva fallara y ocurre un genocidio contra los armenios que hoy en día Turquía aún no reconoce. Mientras tanto Alemania y Gran Bretaña están teniendo una batalla naval. Y un submarino alemán hunde el barco Lusitania que llevaba a bordo 128 estadounidenses y esto los hace enojar. Por lo que Alemania detiene su guerra naval para evitar que Estados Unidos se una a la guerra. En Rusia los alemanes hacen una ofensiva grande que termina en lo que serían los límites actuales de Polonia. Los italianos se cambian de bando y se van a los aliados. Su primer ataque sería contra Austria y Hungría. Los búlgaros quieren recuperar Macedonia del Norte por lo que atacan el sur de Serbia, y los alemanes el norte. Los aliados desembarcan en Grecia neutral pero es tarde para ayudar a los serbios. Los rumanos se unen a los aliados y atacan Transilvania pero la ofensiva es rechazada y se quedan sin la mitad de su territorio. Los británicos aíslan a Alemania por lo que el país y sus aliados sufren de hambruna y falta de recursos para continuar la guerra. Entonces Alemania continúa su guerra naval y envía un telegrama a México para hacer una alianza y que México entretenga en una guerra a Estados Unidos. Pero el telegrama es interceptado por los británicos y Estados Unidos le declara guerra a Alemania y las potencias centrales. En todos los frentes muchos soldados ya no quieren pelear por lo que desertan. Los alemanes realizan otra ofensiva pero el ejército ruso ya no puede pelear y finalmente se rinden. Con el Tratado de Brest-Litovsk los rusos se rinden y 7 países se liberan en Europa del Este. En Francia los aliados atacan. En los Balcanes Grecia se une a los aliados por presión y llegan refuerzos. Los aliados atacan. Bulgaria se ve obligado a rendirse. En el Imperio Austrohúngaro, muchos pueblos quieren libertad y debido a la inestabilidad del país, Austria-Hungría se rinde. En Turquía los ejércitos otomanos ya no pueden pelear debido a desembarcos en Irak y Líbano y por los ataques que vienen del Canal de Suez. Además muchos pueblos del imperio piden su libertad y el país pierde estabilidad. Se rinden. En Alemania, y en Europa en general, los partidos comunistas se alzan y toman el poder, por lo que el Kaiser abdica y los ejércitos retroceden temiendo perder la capital ante los comunistas. Luego de un cambio de gobierno en Alemania en 1918 en un vagón de tren en Versalles, cerca de París, Alemania oficialmente se rinde.
Alemania pierde territorios ante Polonia, Bélgica, Francia, Dinamarca y Países Bajos, además de todas sus colonias en África, en Oceanía y Qingdao. Además, la capacidad de su ejército ahora está limitada. Todas las sanciones y esta humillación hacia Alemania provocaría la Segunda Guerra Mundial.